Diario de Joan Gallardo, 16 de junio de 2025. Querido diario, voy a desvelar el tercer punto de las tres claves que di en mi newsletter sobre cómo vencer a la pereza, cómo imponerse a la pereza. Los dos primeros puntos, para los que no escuchasteis los podcasts anteriores, eran los siguientes. El primero es: no le des tiempo a la pereza, porque si te lo piensas, te gana, ¿no? Que el consejo básicamente consistía en no darle espacio a la pereza, o sea, funcionar rápido. Por ejemplo, si sabes que tienes que ponerte a estudiar después de comer, intenta hacerlo literalmente nada más terminar de comer. Retira, friega los cacharros y saca los libros y siéntate y ponte a estudiar. Inmediatamente. Cuanto más te lo piensas, peor. Y mucho más fácil entonces se lo pones a la pereza. El segundo punto era pues pensar en que la pereza tiene un precio que pagarás tarde o temprano. Y ahí contaba la vez que me dio una pereza brutal llevar el coche a pasar la ITV y finalmente un día me paró la Guardia Civil y con razón me pusieron una multa, la única multa que me han puesto en toda mi vida y llevo más de 20 años conduciendo. La idea es esa, entender el precio que tiene ser perezoso. Y ponía varios ejemplos. Si no sacas la basura, la casa apestará. Si no sacas al perro, te orinará en las macetas. Si no estudias, suspenderás. Si no entrenas, tu salud irá a peor. Si no trabajas duro, te despedirán. Y si no llevas el coche a la ITV, pues un día te multarán, como me pasó a mí, ¿no? El tercer punto, entonces, es quizá el más metafísico, podemos decirlo así, ¿no? Se trata de pensar en cómo sería tu vida si no fueses perezoso. Y aunque suena al consejo más vago y menos práctico de los tres, es sin duda alguna el que más me sirvió. Escribía en la newsletter que yo no paraba de visualizarme como una persona que nunca se dejaba doblegar por la pereza. Y a mí esa idea me fascinaba, ¿no? O sea, no sabía si podría llegar a ser así, pero cuando me imaginaba siendo así, me encantaba. Me veía a mí mismo diciéndome, yo quiero ser así. Sería genial ser un tío de esos que no sabe ni lo que es la pereza. Y no podía evitar pensarlo. Estaba convencidísimo de que mi vida sería mucho mejor si la pereza finalmente salía de dentro de mí para siempre, ¿no? Contaba en la newsletter que yo quería ser un tío que para cuando tiene que parar y cuando tiene que hacer algo lo hace y punto, sin más. Contaba ahí también que me veía a mí mismo entre dos puntos incomparables, ¿no? Entre el Joan perezoso y un Joan del que realmente sentirse orgulloso. Y claro, esa comparativa en mi cabeza en aquellos tiempos, hace ya muchos años, por supuesto, se convertía en una cuestión ineludible. O sea, no podía verme a mí mismo ante esa tesitura, ante la idea de seguir siendo el Joan vago, perezoso e irresponsable, o empezar a convertirme en un Joan al que poder mirar a los ojos en un espejo. Algo, un nombre del que sentirme orgulloso. O sea, ante ese cruce de caminos sentía como una obligatoriedad de escoger el Joan del que sentirse orgulloso. Y así entendí que pues no había ni un solo buen motivo para no empezar a intentar cambiar. Sería no empezar a cambiar sería algo imperdonable. Sería algo que seguro que el día de mañana no habría podido soportar en mi cabeza, ¿no? O sea, no haber cambiado y que me hubiesen pasado 10 años por encima y verme con 30 años aún siendo el mismo Joan, vago y perezoso y irresponsable de los 18, de los 20, era algo que no, por lo que yo no quería pasar. No quería verme a mí mismo pidiéndome explicaciones a mí mismo. Sí. Para nada. Así que empecé y la verdad es que cómo empecé a practicar esto fue sobre todo con el primer consejo, con el de la velocidad.
Llegaba la hora de hacer la cena, me levantaba enseguida. Yo en aquella época también vivía solo cuando finalmente tomé esta resolución hasta el final. Y lo que hacía era levantarme como si se estuviese pegando fuego a la cocina o algo así, como si hubiese realmente una urgencia, ¿no? Cuando tenía que ir a hacer la compra, pues cogía y iba directamente. Intentaba hacerlo todo súper rápido, casi como si se encendiese en mí una chispa. Y claro, la cuestión es que en poco tiempo me vi a mí mismo con la sensación de estar siendo más disciplinado y mucho menos perezoso y mucho menos vago. Y también empecé a hacer cosas yendo un poquito más allá, ¿no? Si, por ejemplo, tomaba la resolución de ir a andar 1 hora, pues cuando llevaba 1 hora me decía a mí mismo, venga, 10 minutos más. Sí, venga, 1 hora y 10 minutos. Si iba a entrenar y ya había hecho mi entrenamiento y ya era hora de irme a casa, me forzaba a hacer un poco más. No necesariamente de entrenamiento, pero si a lo mejor me ponía a hacer cinta o me ponía a hacer un poco de bici o me ponía a hacer estiramientos. O sea, intentaba acostumbrarme a esa idea, ¿no? A la contrapereza, lo vamos a llamar así, me parece que es muy óptimo. Intentaba ser antiperezoso, antiperezoso. Y entre una cosa y la otra se empezó a formar ese otro Joan. Cambios rápidos, pero el proceso no lo fue tanto. El proceso, tengo que ser muy sincero, el proceso no concluyó hasta años después. Pero claro, es que cuando el proceso concluye, cuando ya te das cuenta de que no queda ni un solo atisbo de pereza dentro de ti, es que eso es muy grande. La verdad, es que hay muy poca gente así. Y no quiero sonar petulante y aún me queda una abuela viva, pero verte a ti mismo dentro del grupo de personas que no sienten nunca pereza, o que si la sienten, cosa que no suele pasar nunca, no la atienden, sin que eso además te lleve a una autoexplotación y a una extenuación, joder, eso es algo que facilita mucho la vida, que facilita mucho tu vida interior y también tu vida dentro del mundo, tu vida en el mundo. Esta sí que es una de esas cosas que cuando ha terminado todo, ¿no? Cuando ya has hecho el proceso y te preguntas un jueves por la tarde a las 5 de la tarde sin más, si todo este esfuerzo ha merecido la pena, solo te sale decir que sí. Absolutamente. Así que ánimo. Ya por ello, porque pocas cosas valen tanto la pena como esto. De verdad. Nada más, nos vemos mañana, si Dios quiere. Paz.